Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con la cátedra clínica psicológica de grupos que se está dictando en contexto de pandemia, cuarentena, por medios virtuales para la Universidad Atlántida Argentina, en especial para la filial de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, República Argentina. En estos días la ciudad de Dolores, de alguna manera, digamos, es importante recordar que estaría celebrando, ¿no?, la partida ya hace 36 años, ¿no?, desde un puerto español, de la balsa Atlantis. El capitán de aquella balsa que cruzó el Océano Atlántico en el año 1984 es Alfredo Barragán, ¿no?, habitante ilustre, ¿no?, figura ilustre de la ciudad de Dolores. En esa ciudad se encuentra aquella balsa que fue noticia a nivel mundial en aquel año, 1984, en el mismo sentido que aquella nave Kon-Tiki había cruzado el Océano Atlántico y que había sido la referencia de Alfredo Barragán hace bastante tiempo. Así que bueno, un saludo para la ciudad de Dolores, para Alfredo Barragán, para la expedición Atlantis. Un viaje que marcó a mucha gente, que es importante recordar, y que en esta cátedra, donde la clínica psicológica del grupo abarca la idea de que trabajar en grupo es una aventura, ¿no?, es un viaje, ¿no?, donde más allá de todo lo que experimentamos desde el placer, ¿no?, desde la aventura, también se encuentra en el camino con dificultades, con experiencias que pueden ser dolorosas, que pueden ser complejas, que pueden ser desagradables o displacenteras, pero que bueno, en ese encuentro entre el placer y el displacer, toda experiencia grupal siempre da la posibilidad de una terceridad, ¿no?, de una síntesis entre esos elementos opuestos de placer y displacer, y lo deseable es que esa síntesis, esa terceridad resultante sea el aprendizaje, ¿no?, sea la transformación. Veníamos viendo en la unidad 2, cuando veíamos dispositivo grupal, la importancia del concepto de tarea, que proviene de Pillon-Rivière, donde se planteaba la idea de que en un grupo operativo la tarea es aprender a pensar en grupo. Poquito retomando esa línea de la unidad 2, cuando veíamos dispositivo grupal, hoy vamos a ver algunos temas puntuales que corresponden a la unidad 3 de la materia, donde vamos a ver grupos de discusión, grupos de reflexión y grupos terapéuticos. Hoy nos vamos a centrar en lo que es grupo de discusión. Pero bueno, un poquito para redondear acerca de la noción de tarea, que bueno, nosotros puntualmente vamos a tomar la tarea del coordinador. Algunas reflexiones que nos van a servir como para introducir al trabajo nuestro con lo que es el grupo de discusión, ¿no? Graciela Hassiner, psicoanalista grupalista argentina, escribe hace un tiempo, hace más de 20 años, un texto importante para pensar a Pillon, donde ella se plantea, ¿no?, hasta qué punto la tarea es convocante o también es estructurante, ¿no? Si ella dice que si nos planteamos la tarea como objetivo, solo nos quedamos con el lugar de lo convocante, pero bueno, la tarea en sí también marca una estructura, ¿no?, que
digamos, guía la actividad grupal, guía de alguna manera a través del rol del coordinador ese viaje, ese camino, ¿no?, de autoconocimiento en el cual pueden entrar los miembros de ese grupo, ¿no? Y acá hay algo importante, ¿no?, porque siempre cuando hablamos de tarea en un grupo podemos pensar como la llegada hacia un lugar, ¿no?, como el descubrimiento de algo nuevo, que eso, bueno, en alguna instancia lo podemos considerar, pero plantea algo interesante, como que podemos trascender la idea de descubrir algo nuevo o de llegar a un lugar, ¿no?, como puede llegar una expedición de navegación, ¿no?, o cualquier otro viaje que podamos imaginar metafóricamente dentro de la hermosa aventura que es el aprendizaje. Acá ella plantea que más que descubrir podemos considerar que la tarea también tiene que ver con inventar, con crear algo nuevo en el afuera y algo nuevo en el adentro, ¿no?, en la subjetividad que se va transformando en ese mismo camino del aprendizaje. Bueno, hoy en relación a lo que sería la tarea de la coordinación en un grupo de discusión, bueno, vamos a tomar algunas puntas consideradas por Susanna Sternbach, ¿no?, donde habla de que, bueno, un grupo de discusión tiene una serie de objetivos determinados, ¿no? Un grupo de discusión es un recurso a través del cual un coordinador de grupos va a habilitar a los miembros de un grupo a que se encuentren con sus diferencias, a que podamos pensar juntos distintos aspectos de una temática en particular, pero poniendo el acento en los procesos secundarios, ¿no?, poniendo el acento en la actividad lógica, poniendo el acento en la razón, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Si volvemos a temas planteados por Enrique Pillon-Rivière cuando hablaba de la noción del emergente en el grupo, ¿no?, el emergente como aquello visible, aquello manifiesto, que surge a través de la verbalización, ¿no?, que surge a través de aquello que impacta en los miembros del grupo, a través de los portavoces, la punta del iceberg, el síntoma, ¿no?, todo aquello que se manifiesta por encima de lo oculto, por encima de lo latente. Bueno, ella hablaba de emergentes temáticos, ¿no?, lo que directamente me estaba recordando a alguna docente inolvidable en la Escuela de Psicología Social Pillon-Rivière de Mar Plata, Marta Reni. Estaba pensando en ella, pero ella era vocero de su maestro, que fue Enrique Pillon-Rivière, donde ella hablaba de emergentes temáticos, que es aquello que aparece, aquello de lo cual se habla, es aquello que detona hablar a los miembros de un grupo, por ejemplo, después de una clase, por ejemplo, después de ver una película, ¿no?, por ejemplo, después de discutir una situación social, ¿no? Uno puede ver una película y, bueno, lo que se comienza a decir sobre esa película, cómo esa película nos impacta, cómo esa película nos lleva a, digamos, tener la posibilidad de expresar ideas, recuerdos, aquello que de alguna manera nos llama la atención. Esos serían los emergentes temáticos, pero teniendo en cuenta lo manifiesto, lo dicho. Y acá es importante, en un trabajo de coordinación de grupos, siempre el trabajo del observador, de los observadores que colaboran con el coordinador y que toman nota de lo que se dice, ¿no?, toman nota de lo que resonó. Esos emergentes temáticos cabalgan, se podría decir, retomando las ideas de Marcos Bernard, otro discípulo de Pillon-Rivière, cabalgan o se manifiestan por sobre lo oculto, ¿no es cierto?, por sobre no lo que emerge, sino lo que está sumergido en el interior de los mundos internos, podríamos decir, de quienes están trabajando en grupo. Y justamente lo que subyace, lo que no está dicho, pero que se repite o que de alguna manera está entre líneas, ahí estaríamos hablando de los emergentes dinámicos, ¿no?, del elemento fantasmático, lo que está
por debajo, lo que no está dicho, pero que está incidiendo en una dinámica grupal, ¿no? El cuerpo de fantasías, de deseos, ¿no es cierto?, que está ya dando un marco de fondo a todo aquello que acontece. En el grupo de discusión no se van a tener en cuenta mayormente los emergentes dinámicos, lo que subyace, lo que está de fondo en un grupo. Se van a tener en cuenta, como decíamos, el nivel del proceso secundario, el nivel de la racionalización, el nivel del pensamiento, ¿no?, que tiene que ver justamente con esos emergentes temáticos. Susana Sternbach, volviendo a la temática del grupo de discusión, plantea que los objetivos tienen que ver con conceptualizar, ¿no?, una serie de temáticas concretas. Tiene que ver con interrogar, ¿no?, habilitar la interrogación, habilitar la pregunta, perder el miedo a la pregunta, ¿no? Que los miembros de un grupo que están discutiendo, por ejemplo, una clase, por ejemplo, un texto, por ejemplo, una película, puedan, en un marco de libertad, habilitado por el encuadre que sustenta el trabajo del coordinador, pueden hablar libremente y compartir tanto lo que entendieron como lo que no entendieron. Poder preguntar, ¿no? Aquel que pregunta algo está cerca de la respuesta. Esto es importante saberlo. Aquel que, retomando por ahí a Sócrates, que da cuenta de aquello que ignora y desde ese hacerse cargo de lo que ignoramos podemos formular una pregunta, es un saber que no se sabe a sí mismo, es un saber que no llega a la respuesta inmediata, pero es un saber acerca de lo que no sabemos, que en la medida en que lo podemos pronunciar libremente, podemos perder el miedo, ese desconocimiento, ¿no? Justamente en ese camino vamos encontrando a través del otro, ¿no?, a través de los otros, ¿no?, o a través del pensamiento que surge en el momento que expresamos ante otros y todo lo que está ocurriendo de fondo, cuando nos atrevemos a expresar una duda, eso genera una movilización que a veces por sí solo nos acerca a la respuesta, y a veces la respuesta la da un compañero, sin saberlo, o con una nueva pregunta, ¿no? Entonces, bueno, en todo ese camino, donde la interrogación va teniendo un valor en cuanto al acercamiento a la respuesta o a la construcción de la respuesta, por ahí encontramos un paralelo con esto que planteaba Paulo Freire, ¿no?, desde su pedagogía del oprimido, ¿no?, una pedagogía de la pregunta, ¿no? Pichon Rivière y Paulo Freire, si bien nunca se encontraron, pero curiosamente en los años 60, en los años 70 llegaron a conclusiones parecidas, ¿no? Esta didáctica de emergentes que hemos mencionado en clases pasadas, planteada por Pichon Rivière, se basaba justamente en armar un plan de trabajo, una planificación, un programa sobre determinadas temáticas en función de las preguntas que se captan en el trabajo grupal, ¿no?, donde los observadores captan los intereses, captan lo que se ha dicho, ¿no?, luego se lo comunican al docente que está a cargo de los teóricos, y en función de eso se va armando un programa donde se va modificando un programa donde lo que se tiene en cuenta, aparte de la planificación inicial, son los intereses de los miembros, son las pequeñas respuestas que los miembros del grupo que están a la búsqueda del conocimiento van armando entre sí, lo cual va dando una suerte de continuidad. Justamente como decíamos en clases pasadas, tanto Paulo Freire como Pichon Rivière coinciden en que muchas cuestiones vinculadas a lo que es la educación tradicional son respuestas a preguntas que nadie hace, pero cuando el docente está conectado con las preguntas, ¿no?, con los interrogantes, con la curiosidad de los miembros de ese grupo, ahí se produce esto que tantas veces hemos escuchado de lo que es la famosa espiral dialéctica del conocimiento. La dialéctica se da en el diálogo, como nos ha dicho muchas veces el maestro
Vicente Lema, ¿no? La dialéctica se construye con otros en la pregunta, en el perderse para encontrarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el valor de la pregunta también rescata mucho de lo que se planteaba Platón en el banquete, ¿no es cierto? Es importante, por ahí en algún momento, que a todos aquellos que estudian en grupos podamos leer el banquete de Platón, donde una cantidad de filósofos se juntan a comer, a beber y a pensar juntos, ¿no?, acerca del amor y del amor al conocimiento, y cómo se va produciendo una mayéutica grupal en la búsqueda de ese conocimiento, donde todos los miembros de esa velada, de ese banquete, aunque sea una figura ficcional, van aportando distintas ideas, casi como un grupo operativo conceptualizado por Enrique Pillon Rivière muchos siglos después. Entonces hablamos que en un grupo de discusión se busca conceptualizar, se busca interrogar y se busca investigar, se busca abordar en vivo, digamos, el objeto de conocimiento, ¿no?, que son las temáticas acerca de las cuales se produce esa discusión. Insisto, siempre el disparador puede ser una clase, puede ser una película, ¿no?, puede ser un texto, ¿no?, cualquiera, pero bueno, lo importante es que se produzcan las condiciones para un intercambio con el otro, donde podamos aprender del otro, no de lo que sabe el otro, el compañero de grupo, sino también de lo que no sabe, y hasta qué punto podemos conectar aquello que sí sabemos porque lo hemos entendido, pero también desde otro lugar poder ver cuánto de lo que entendemos responde a una búsqueda propia o responde a preconceptos que nos han transmitido. Por eso es muy importante, como en algún otro momento plantea, lo hemos dicho bastante durante esta cursada, Ana María Fernández, que el trabajo grupal tiene mucho que ver con la idea de elucidación, ¿no? Tratar, como decía Castoriadis, no solo de pensar aquello que hacemos, sino también de poder saber aquello que estamos pensando, poder elegir las fuentes de los distintos autores que tomemos, conocer la historia de cada línea de pensamiento, para ver hasta qué punto todo lo que decimos no lo decimos por boca de jarro, lo decimos por convicción, por sentido crítico y por una historia donde está incorporado tanto el saber como el no saber, tanto la certeza como la interrogación, y tratando de romper con la idea de llegar a dogmas, ¿no? Sino poder vivir el avance del conocimiento que tenemos como algo donde hay procesos permanentes de análisis y de síntesis, ¿no es cierto? De síntesis que son momentáneas, ¿no es cierto? De síntesis que nos van a servir para un momento, pero que pueden deshacerse, se pueden cuestionar en el futuro, como está ocurriendo hoy en el mundo con la pandemia, coronavirus, donde es evidente una ruptura absoluta de los encuadres que conocíamos, de la realidad que conocíamos, y donde no sabemos verdaderamente hacia dónde vamos, pero bueno, sabemos que quienes trabajamos en salud mental, cuando contamos con dispositivos que nos permitan navegar en medio de la duda, en medio de la interrogación, en medio de la incertidumbre, pero con pequeñas varas, con pequeñas cuerdas imaginarias. Pienso también en el hilo de Ariadna, de la mitología griega, el mito de Teseo, el Minotauro, ¿no? Pequeñas cuerdas, pequeños hilos. Pienso en las miguitas del camino de Hansel y Gretel, que le permitieron recuperar la salida de lugares peligrosos. Bueno, todo esto que está en los cuentos, que está en los mitos, ¿no?, que está en toda actividad grupal, de alguna manera marca la condición humana, donde siempre nos hemos encontrado perdidos en situaciones desconocidas, pero siempre con la posibilidad, desde el deseo, de poder salir, encontrar salidas, o si no, inventar las salidas, ¿no es cierto? Bueno, algo de todo esto es lo que se juega a la hora de trabajar, ¿no?, en grupo, y acá particularmente estamos hablando de un grupo de discusión. Susana Sternbach habla de producir un saber que se reelabore creativamente, ¿no? Habla de
de tratar de esquivar, de superar o de rechazar la transmisión unidireccional, ¿no? El docente que baja una realidad, baja una línea y que tiene que ser aceptada acríticamente por el estudiante. La didáctica grupal apunta justamente a que se pueda comprobar en un plano de discusión todo aquello que fue manifestado hipotéticamente desde una clase, ¿no es cierto? Y bueno, y otra cosa importante que se procura en el grupo de discusión es tratar de simbolizar las diferencias. Y cuando estamos hablando de simbolizar es tratar de cubrir, ¿no? El dolor, la falta, la carencia que da muchas veces, la frustración que da el encuentro con alguien que piensa diferente, ¿no es cierto? Poder simbolizar las diferencias, poder entender que es necesaria la diferencia, es inevitable la diferencia más allá de la semejanza con el otro, para poder pensar, para poder decodificar una realidad que permanentemente se está modificando. La problemática que plantea Sternbach en relación a qué otros elementos intervienen en un grupo de discusión, habla de lo que es, por un lado, interrogar el propio saber, interrogar el saber del otro, del compañero, ¿no? Pero llegado a un plano más amplio es poder interrogar el saber del docente, poder interrogar el saber del autor que estamos estudiando. Y ni hablar cuando podemos, más allá de un autor que estamos estudiando y que admiramos, cuando podemos llegar al punto de saber cuáles eran las fuentes en que se basó ese autor que estamos admirando. Llámese Villon River, llámese Wilfred Bion, llámese Jacob Levy Moreno, Kurt Lewin, René Caes, llámese Didier Ansieu, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? En este punto poder pensar por nosotros mismos en la medida que primero conocemos lo que dicen los clásicos, los autores, gracias a los cuales estamos donde estamos, ¿no? Entonces, así como hablamos de interrogar el saber del otro, interrogar el propio saber, otra cuestión que está jugando, pivoteando en esta problemática es confrontarse con las ideas y las opiniones de los otros. Confrontar sin miedo, confrontar con respeto, confrontar con altura, ¿no? Confrontar sin tener que pensar en destruir al otro. Acá lo importante en un grupo de discusión es por ahí la búsqueda de la verdad más allá de ganar la discusión, ¿no? Un coordinador que pone en claro estas pautas está habilitando las condiciones para que se genere una discusión que sea fructífera, ¿no es cierto? El rol de coordinador es promover el aprendizaje, ¿no? Tendiente justamente a lo que decíamos, a conceptualizar, interrogar, a investigar un tema, ¿no? Decíamos que el coordinador de alguna manera es soporte del proceso secundario para que el grupo no quede prendido, atrapado solo en procesos inconscientes más regresivos, ¿no? Más de nivel primario, ¿no? Se apunta a abrir el debate, el intercambio, tendiendo a la apropiación y elaboración tanto singular como colectiva de aquello que se transmitió en una clase, ¿no? Se analizan de alguna manera las ansiedades como obstáculos del aprendizaje, pero bueno, no hay un trabajo de interpretación, digamos, de todos aquellos elementos dinámicos, como si puede ocurrir más en un grupo de reflexión o en un grupo terapéutico, como vamos a ver en próximas clases, ¿no? En síntesis, en un grupo de discusión se apunta a garantizar el respeto por el pensamiento diferente, ¿no? En términos de ideas, ¿no? Es importante que se promueva el debate de ideas con el respeto por la otra persona. Respetar al otro como ser, más allá de poder criticar la manera de pensar, la idea del otro. Una cosa es el debate de ideas y otra cosa es enfrentar a aquel que piensa diferente como un enemigo. Bueno, justamente eso es lo que no se debe hacer en un grupo de discusión, ¿no? Donde en la medida que se respeta la singularidad se puede discutir libremente, pero también con la apertura a poder modificar
las ideas iniciales que tenemos, y dejar de lado los narcisismos que muchas veces nos enclaustran en lugares rígidos donde no se produce aprendizaje, sino que se produce una suerte de inercia, ¿no? De mecanismos cerrados, donde quedamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, mucho de lo que ocurre, ha ocurrido en la historia de la humanidad, muchas veces lleva a pensar que no hemos aprendido nada, ¿no? Si pensamos en las guerras, pensamos en las enormes injusticias sociales, muchas veces pensamos que más allá de todos los avances tecnológicos, en algún punto, a veces el ser humano amaga a retroceder, y en ese sentido, bueno, aquella famosa frase o reflexión de Albert Einstein, donde planteaba que no tenía tanta idea cómo podía llegar a ser una tercera guerra mundial, pero sí una cuarta, con palos y piedras, ¿no es cierto? A veces cuando vemos cómo va el mundo, lamentablemente consideramos que mucho de lo que está acá planteado por Einstein está muy cerca de ser cierto, pero bueno, aún tenemos un altísimo sector, porcentaje de la humanidad que está luchando por generar un mundo digamos un poco más humano, o donde el ser humano se eleve en tanto y en cuanto considere al otro, pero también considera la naturaleza, ¿no es cierto? Y pierda la importancia, ¿no? Y en ese punto, bueno, es llamativo como gran parte de esta cadena lógica que venimos trayendo desde una universidad, desde un ámbito universitario. El ámbito universitario hereda mucho de lo que era la academia de Platón, ¿no? Estamos hablando de pensamiento occidental, conceptualizado, que ha marcado, ¿no es cierto?, el pensamiento occidental desde el cual nos estamos parando. Pero si le añadimos una perspectiva ecológica donde procuramos salir del lugar de centro del universo, ¿no es cierto?, y podemos perder esa importancia de la que recién hablábamos, justamente podemos tomar mucho de la sabiduría de aquellos pueblos originarios, oprimidos, que supuestamente no sabían nada, pero sin embargo que tienen mucho para enseñarnos. Y bueno, creo que acá encontramos otro punto, ¿no?, para justificar la noción de elucidación como un elemento que nos pueda permitir amplificar esta búsqueda del conocimiento, que es una aventura tan maravillosa en la cual tantos autores confluyen y bueno, y seguimos trayendo al aquí y ahora para tratar de enfrentar con lucidez, con entereza, gran parte de las dificultades que el mundo de hoy nos trae, pero que bueno, podríamos ante eso decir, nos entregamos ante algo que no podemos modificar, caemos en la incertidumbre, caemos en la insatisfacción, caemos en el pesimismo, pero bueno, cuando hay otros colegas, compañeros, pacientes, estudiantes, que continuamente nos pueden estar dando un ejemplo de perseverancia, de pasión, de supervivencia ante la adversidad, muchas veces nos podemos nutrir de las experiencias de esos compañeros para, entre comillas y a nivel simbólico, digo, hacer resucitar lo humano, ¿no? Porque así como se venía diciendo en estos días, o he venido escuchando en estos días, circulaba mucho por redes sociales una frase del célebre escritor francés argelino francés Albert Camus, como que las pestes matan los cuerpos y desnudan la miseria de las almas, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco siguiendo otro poema recientemente escrito por Vicente Citolema, también es cierto que una peste puede dar lugar a la resurrección de lo humano. Así como pueden emerger miserias, quien especula en pandemia, aumentando los precios, cuando mucha gente va
aumentando su nivel de miseria, su nivel de pobreza, en medio de las condiciones difíciles en que ya se vivía antes de la pandemia. No sé, cuando estamos hablando de empresarios que especulan y que siguen aumentando precios cuando muchísima gente ya no cuenta ni siquiera con un sueldo para trabajar, ahí estamos hablando de miserias, ¿no?, que se potencian en este momento histórico. Pero también es importante, siguiendo a Cito Lema, ver cómo pueden emerger grandes actos de nobleza, de solidaridad, de altruismo, ¿no?, de ayuda mutua, que bueno, hay miles de ejemplos en este momento en todo el mundo, ¿no?, en nuestro país, en nuestra ciudad. Estoy hablando desde la ciudad de Mar del Plata, pero seguramente está ocurriendo esto mismo en Dolores, está ocurriendo esto mismo en cualquier otro punto del país donde, bueno, los trabajadores de la salud, ¿no?, están llevando a cabo una empresa verdaderamente titánica, verdaderamente heroica, ¿no?, y por la cual no podemos dejar de agradecer, porque bueno, gran parte de ese trabajo que no vemos es lo que nos va a llegar a permitir, seguir adelante, ¿no?, cuando todo esto sea un recuerdo. Muchas gracias y termino la clase.